bienvenidos al episodio número 37 de Hilos de Conciencia, episodio 7 de la 4ª temporada. ¿Sí? Bueno. Son muchos ya, por eso estamos ya confundidos. Un poquito confundidos. Pero bueno, hoy vamos a hablar con la mirada puesta en lo que transforma. Y vamos a hablar de algo de lo que rara vez hablamos, pero siempre está delante, que es el futuro. ¿Cuál es la relación que tenemos con el futuro y cómo nos vinculamos con eso que aún no existe? Si lo hacemos desde un lugar de expectativa, de ansiedad, de miedo o de posibilidad. Y así como decíamos en nuestro episodio anterior que el pasado podía ser una cárcel o un maestro, pues el futuro también puede ser un motor o un freno. Así que bienvenidos al episodio de hoy, Cris y Meli. Gracias. Qué alegre. Bueno, ¿qué piensan entonces? Empecemos tal vez por qué emociones te despierta o les despierta la palabra futuro. A mí, curiosidad, si pienso en una emoción, me viene ilusión, no sé si es una emoción, pero me viene ilusión, me viene curiosidad, me viene oportunidad. La verdad es que a mí me conecta con cosas positivas. Buenísimo. Cris. Para mí yo creo que todo, cuando hicimos todo esto, creo que hasta le huí al tema. Creo que es la relación que estoy trabajando hoy en día. A mí sí, de cierta forma, y conectándolo con emoción, al día de hoy, en muchos momentos, todavía me provoca miedo. Sí. O sea, vulnerabilizándome, creo que es la relación que estoy trabajando hoy en día. Claro, a mí me genera sentimientos encontrados. Digamos que yo debería estar sentada en medio. En ciertas facetas de mi vida, posibilidad, esperanza, ilusión, expectativa, pero en otras, tal vez un poco de ansiedad, de comer ansias, de miedo, ¿por qué no? También de cierto temor a qué puede pasar. Y creo que es, digamos, de las relaciones, una de las que más he trabajado también, que es cómo puedo vivir en el presente más y no estar creándome novelas turcas en la cabeza de cosas que no van a pasar, pero que dedico muchas madrugadas a crear y alimentar. Así que yo diría que en algunas cosas estoy como Meli, en otras sí, como Cris. Probablemente, sí. O sea, creo que depende de la situación, circunstancia, etcétera. Okay. Y si pudieran describir esa relación con el futuro, ¿dirían que es más pasiva que activa o más activa que pasiva? Yo creo que como buena DI, ¿verdad? Como una buena DI, por supuesto que es una relación totalmente proactiva. Me gusta el pro. ¿Verdad? Es total, es enfoque total en la actividad y en lo que yo puedo hacer para moldearlo, ¿verdad? Y no la reactividad o la receptividad de cómo me tengo que moldear yo a él. Pero escuchándote también en la pregunta anterior, así como está el pasado de ayer y de antier, y está el pasado, que se remonta mucho tiempo, también veo el futuro como en varios niveles, ¿verdad? Si yo pienso en el futuro a 6 meses, a 1 año, a 5 años, a 10 años, que fue en el que pensé inmediatamente cuando te respondí, para mí es un futuro de ilusión, de posibilidad, de caminos despejados y puertas abiertas, y no por el momento de vida en el que estoy, sino porque así creo que me relaciono con el futuro desde hace mucho tiempo. Pero también está este futuro de lo que tengo que hacer mañana, de lo que tiene que pasar el viernes, ¿verdad? De lo que hay que organizar la próxima semana. Y en ese futuro inmediato, o en ese futuro más táctico,
ya las emociones son otras. Sí hay una emoción más de la presión o de la ansiedad o de la impaciencia, pero que creo que más que ver con el futuro, tienen que ver con el deber ser, con el que yo asocio eso de, ¿verdad? Tengo que cumplir con todo Eso lo que está tiene puesto pasar. para mañana. Ajá. Entonces, por ahí veo mi relación. Buenísimo. Yo, Cris. sin lugar a dudas, no activa, extremadamente activa. En la mañana, en la tarde, en la noche, en las madrugadas. Y tal vez conectándolo con cómo lo ponía Mel, yo pensando en un futuro estratégico, creo que no tengo ningún problema. O sea, realmente para mí eso es, sí, una palabra que bonita, ilusión, pero es una oportunidad, creatividad, etcétera. Creo que donde entra más mi actividad es en el próximo mes, ¿verdad? Los próximos 3 meses como que más a corto plazo probablemente, ¿verdad? Y sobre todo con el tema de, y viene la ironía de cómo voy a hacer allá para cumplir con lo mismo que tengo que cumplir hoy. Entonces como que eso me pasa mucho y es donde entra un poco el tema más de, no sé si padezco de ansiedad, pero sí cuestiono mucho y analizo demasiado. Probablemente sea ansiedad, probablemente no, no sé. Nunca he sentido que he padecido de. En algunos momentos sí me he sentido en esa situación de nervios, de preguntar cómo le voy a hacer, etcétera. Pero me sigo quedando con miedo e incertidumbre, ¿verdad? Bueno. Yo creo que yo tengo una relación proactiva, porque también soy de IC, ¿verdad? Y me gusta planificar y me gusta saber qué voy a hacer y digamos que de alguna manera me gusta anticiparme y prever, organizarme, y creo que eso se da un poco más en mi faceta laboral y profesional. Pero creo que he estado trabajando en los últimos años para, no sé si tener una relación pasiva, porque la verdad es que no podría ser pasiva por personalidad, pero una relación distinta en otras facetas de mi vida y más receptiva a lo que pueda venir, porque aunque yo te he hablado mucho de la valentía, yo creo que a mí cuando me volví mamá, me empezó a dar miedo en la faceta de mamá y familia el futuro. Desde la perspectiva, y como tuve un proceso de enfermedad, de qué pasa si yo me enfermo, qué pasa si yo no estoy, hasta otro montón de escenarios. Entonces, en algunas facetas creo que lo que estoy tratando de construir es una fe más sólida de poder confiar en lo que hay, en lo que yo no alcanzo a mirar. Y creo que a relacionarme desde más fe y desde menos control con ciertas cosas, ¿verdad? Como me cuesta, porque también soy norma alta, pero me cuesta que el universo me sorprenda, pero creo que también estoy trabajando en que me pueda sorprender de vez en cuando y estar bien con lo que no está, y con vivir menos preocupada por lo que no está ocurriendo y más ocupada en lo que está ocurriendo y más enfocada en eso. Pero bueno, a ver, mucho de lo que nosotros vivimos en nuestras relaciones viene de narrativas, viene de copias, de ejemplos, de historias del pasado, de cosas que observamos o que aprendimos. ¿Qué narrativas recuerdan ustedes escuchar en el contexto familiar y luego, si quieren, veamos en el organizacional, asociadas a futuro, que podrían marcar la relación que ustedes tienen con el futuro hoy? Yo me estoy riendo porque lo primero que se me vino a la mente fue mi mamá en el tema de, por ejemplo, el ahorro, ¿verdad? O sea, para ella siempre hay que estarse preparando, y tiene esta frase:
hay épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas. Entonces, que hay que aprovechar las épocas. Entonces, siempre, si me voy a responder puntualmente a su pregunta, eso fue lo primero que se me vino a la mente pensando en una narrativa de hay que ahorrar y no hay que endeudarse. Contrario a muchas cosas. Entonces, yo con esa me voy, pensándolo así muy puntualmente en su pregunta. Yo escuchando a Cris, la verdad es que me costó encontrar, pero escuchándola automáticamente conecté con algo que creo que sí, de alguna forma estaba presente en mi casa, pero que también lo veo y lo escucho en narrativas actuales y que yo digo, pero ¿por qué hacemos esto con los niños? Y para mí es un choque, pero de coman ahorita porque después no va a haber comida. ¿Sí? Y creo que esa es una canción que muchos escuchamos en nuestra casa, pero que si yo la analizo ahora, así como, ¿verdad? Analizo las canciones de Cricri, los cuentos de Disney, de los hermanos Grimm, etc. Creo que de alguna manera condicionaban, o esta en específico condicionaba un futuro de escasez, ¿verdad? De coman ahora porque después no va a haber. Y yo cuando escucho que en otras casas le dicen eso a mis hijos, bien mal cabresta yo, pero les digo, muchos no se preocupen, si no tienen hambre ahorita no tienen que comer, van a comer cuando tengan hambre, ¿sí? Porque para mí es chocante, en algún lugar en mí resuena y choca esto de tenés que, ¿verdad?, acumular para ahorita, porque después quién sabe si va a haber o no. Y para mí esto justamente denota primero como una matriz de escasez, pero una matriz también de desconfianza de que siempre va a haber, ¿verdad? Y de que, y de esta confianza no solo en mí, sino por como yo creo y me paro ante el mundo, por este lugar de yo sé que yo estoy sostenida, ¿verdad? Tú decías aumentar tu fe, ¿verdad? Y conectar con tu fe. Yo aunque no tengo una fe religiosa, para mí yo sé que yo estoy sostenida por el universo, y que el universo a mí no me va a poner en una situación o que el universo y yo no nos vamos a poner en una situación en donde yo sufra por una escasez o sufra porque no hay recursos, y no solo hablo de recursos monetarios, sino de recursos para hacerle frente a las cosas que aparezcan y toque hacerles frente. Entonces esa es una narrativa que seguro escuché, que hoy la escucho y digo, esto está muy mal, y que sé que muchos escuchamos, ¿verdad? Y es hasta que no te termines la comida no te levantas porque después ya no va a haber. Yo digo, siempre va a haber. Afortunadamente para nosotros, en la burbuja en la que vivimos, en el círculo y en la forma en la que vivimos, algo va a haber. Así o podés hacer que haga, ¿verdad? Ajá, tenés así de alguna sea manera la manera de crear los recursos. Correcto. Entonces, esa para mí es una. Y luego en las organizaciones, lo que sí creo que sucede mucho en las organizaciones es que incluso en las narrativas bueno, está la visión, ¿verdad? Y esta narrativa de visión es la narrativa de futuro y es la narrativa de hacia dónde vamos y qué va a pasar y qué queremos alcanzar, etc. Y así como ilusiona, también genera mucha inseguridad y mucha incertidumbre. Entonces creo que se manejan las dos. ¿Por qué? Porque convertirnos en la organización capaz de vivir esa visión, la gran mayoría de las veces implica dejar de ser la organización que somos hoy. Y entonces, ¿cómo implica? Y esto ya lo hemos hablado en mucho temporada 3, ¿cómo implica transformarnos? Automáticamente asociamos entonces esa visión de futuro o esa posibilidad de futuro a la incertidumbre de tener que dejarlo conocido. Y ahí es en donde se genera también la ansiedad. De acuerdo. Sí. Yo pensando en lo que oía de niña, tal vez no desde o sea, esta me parece más potenciadora que limitante, pero mi abuelita siempre decía que por más oscura que fuera la noche, siempre salía al día siguiente el sol. Entonces era como una forma de hacerme ver que el futuro era prometedor
¿verdad? Que lo que se venía iba a ser mejor, que va muy de la mano de no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Entonces, aunque esté bien jodido hoy, eso va a traer un aprendizaje, va a traer un bienestar, va a traer, y al final siempre va a salir el sol. Y recuerdo que una de las historias favoritas de mi abuelita era contarme sobre el diluvio y esa promesa del arco iris, que ahora significa otra cosa el arco iris para algunas personas, pero esta promesa de, o sea, ¿verdad? Va a escampar, ¿verdad? No siempre va a llover, no siempre va a estar oscuro, no siempre va a ser de noche. Entonces era su manera de decirme que aunque hoy estuviera en el hoyo, el mañana iba a ser prometedor y que había posibilidad. Entonces esa es una que me regaló y que siempre la llevo conmigo. Y del lado de las empresas, he escuchado mucho también esto de what got you here won't get you there, ¿verdad? Lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar a lo que necesitamos mañana. Y justo con Cris estábamos en un proceso hace un mes y el líder les decía, es que lo que nos trajo hasta acá ya no nos alcanza. Y entonces, lo que tú decías, puedo vender esta idea de necesitamos transformarnos, necesitamos aprender desde una narrativa de cambio, posibilidad, o desde una narrativa de estamos en deuda, no nos alcanza, estamos en déficit y, híjole, quién sabe si todos van a poder desarrollar lo que se necesita para lo que se viene. Pero creo que... Y si todos se van a quedar en el barco. van a quedar en el barco, ¿verdad? Pero sí, es esta de lo que nos trajo hasta acá ya no nos alcanza o ya no nos sirve o no es suficiente para lo que el mundo está necesitando. Y esta narrativa del mundo está necesitando mucho de nosotros, que también puede ser estresante, porque ¿qué pasa si yo no le puedo responder al mundo? Claro. ¿Verdad? Ahora, escuchándolas, ¿qué piensan de esa oferta de que hay oportunidad para crecer o oportunidad de crecimiento? O sea, es como esa oferta de, o sea, ahorita que las oía decía, puchica, ¿cuál puede ser? Y la primera que se me vino a la mente fue esto, es que aquí hay oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Vas a poder crecer, como decía hoy una chava, bueno, mi jefe se tardó 33 años en crecer, yo no tengo 33 años, sí. ¿Verdad? Entonces, o sea, realmente es... Sí, o sea, 33 años en lograr una sugerencia. Esta narrativa y también a ver qué es crecer. Eso, y ahí voy, al yo. tema, ¿verdad? O sea, ¿qué es crecer? Porque hay muchas formas de crecimiento y entonces también cuál es nuestra narrativa ante esa oportunidad de crecimiento. Sí, ahí veo yo exactamente, es que está vendiendo la organización como crecimiento y que está comprando el colaborador como crecimiento. Exacto. Que creo que hay un completo divorcio. Sí. Completo divorcio. Sí, porque una cosa es enriquecer. Total. Sí, y creo que en el enriquecimiento, por supuesto que hay crecimiento, principalmente crecimiento personal, crecimiento de madurez, crecimiento de perspectiva, crecimiento de know-how, crecimiento hasta de callo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero generalmente el colaborador espera el crecimiento como la promoción. O, ¿verdad? El cada 2 años quiere un salto. O el aumento salarial. ¿Y por qué no decimos entonces oportunidad de ascenso, oportunidad de promoción? De acuerdo. ¿Verdad? Pero es otra narrativa que se me vino ahorita. Buenísimo. Y entonces, ¿cómo es que estas narrativas, algunas tal vez más esperanzadoras que otras o más potenciadoras que limitantes, influyen en las decisiones que tomamos en el presente? Tanto en el ámbito personal como en el ámbito organizacional. Tal vez conectado a las decisiones, pero un paso antes de las decisiones, y lo hablábamos en alguno de los episodios, creo que lo hablábamos en el episodio 1, pero seguramente también lo seguimos trabajando después, y es que la narrativa no solamente es descriptiva, la narrativa es generadora, ¿verdad? Entonces, cuando yo doy una afirmación, no solamente estoy describiendo cómo las cosas son, es que ya estoy sentenciando cómo van a ser. ¿Sí? Son declaraciones. Son declaraciones y son generadoras de futuro, porque lo único posible para crear en el futuro es lo que yo creo posible, ¿verdad? Entonces, si yo no creo en otros escenarios posibles, por supuesto que el universo no me va a sorprender todo el tiempo con otros escenarios. Entonces,
y más en nuestra profesión, por eso nosotros decimos el lenguaje nunca es inocente, ¿verdad? Y el lenguaje es ontológico, o sea, está creando la realidad minuto a minuto. Y como a través de esas narrativas estamos creando la posibilidad, obviamente las decisiones que tomemos de vuelta también van a ir desembocando en esa posibilidad. Entonces, conecté también mucho con toda esta línea de que, ¿verdad? Sin emitir una opinión, aunque por supuesto las tengo, pero con todo este tema de la psicología positiva que a veces es tan criticada, o de las afirmaciones positivas, o yendo ya a un campo más de la física cuántica, el tema de la manifestación, claro. Y como el tema de tú generas primero los escenarios en la imaginación y generas primero los escenarios en un campo cuántico que no es el campo material, y que a través de tu lenguaje y a través de tu pensamiento y a través de tu narrativa vas a ir generando el holograma, como decís tú, ¿verdad? Vas a ir generando y manifestando ese holograma de esa realidad. Entonces, creo que la narrativa, primero, es una evidencia absoluta de lo que está en la mente. Claro. ¿Sí? Yo no digo o trato de decir una cosa y pensar otra. ¿Verdad? Pero cuando estamos hablando de futuro, creo que mucho menos. O sea, nadie en su mente tiene un futuro prometedor, pero lo expresa como un futuro deprimente o un futuro limitante, ¿verdad? Si estoy hablando del futuro, casi siempre voy a estar hablando de lo que yo tengo en mi mente como futuro. Y eso que ya estoy pensando y eso que ya estoy diciendo, ya está creando únicamente esa posibilidad. Entonces, ¿cómo influye la narrativa en las decisiones? Es que para mí es todo una sola línea. Entonces, lo que pienso es lo que digo, y lo que digo es lo que elijo, y lo que elijo es lo que creo. Entonces, también un ejercicio de cómo empiezo a imaginar otros escenarios. Y en absoluto soy experta en el tema, más bien me declaro totalmente ignorante, pero sí muy curiosa de toda esta línea de la física cuántica y del campo cuántico de hasta las líneas del tiempo y jugar con diferentes escenarios y estar creando diferentes futuros posibles, ¿verdad? Y dentro de esos futuros posibles, ¿cuál vas a elegir? ¿Y qué decisiones vas a tomar para llevarte a uno de esos futuros o no? Creo que incluso hay una película, no me acuerdo, seguro hay varias, pero hay una película de un chavo que hereda de su papá este don o esta magia, ¿verdad? Esta característica de poder retroceder. Butterfly Effect. No, pero no es Butterfly Effect, es otra. De poder retroceder el tiempo o poder adelantarlo. Y entonces, él juega mucho con esto, pero retrocede en el tiempo para tomar una decisión diferente, pensando que esa decisión que está tomando solamente va a impactar en una cosa, pero resulta que toma una decisión diferente, como, no sé, en lugar de subirse al tren, en lugar de que lo deja el tren, sí subirse al tren, por ejemplo, porque él tenía que llegar a una cita, entonces sí se sube al tren, entonces retrocede en el pasado para subirse al tren, pero resulta que como se subió al tren, entonces no se quedó en la banca platicando con la persona que le iba a dar su siguiente trabajo o con la chava con la que se iba a enamorar, iba a tener hijos. Entonces, como cada decisión no solamente impacta directamente en un aspecto, sino que impacta en otro montón que ni siquiera sabemos que tal vez están asociados. Entonces, para mí, así de conectado está pensamiento, narrativa y decisión y futuro. Sí, de acuerdo. Y estoy entendiendo que todo viene también del mindset, que el mindset va a ser el originador de esa narrativa y es el proyector, y es el proyector al final. Y entonces, pensando y escuchándote, me fui a, si sabemos que es tan importante crear este mindset, ¿verdad? Posibilista. ¿Cómo creamos un mindset posibilista en las organizaciones y en las personas con las que nos relacionamos en una cultura como la nuestra, ¿verdad? En donde de alguna manera tenemos el síndrome del conquistado, en donde de alguna manera crecimos con estos refranes, ¿verdad? De come ahorita porque quién sabe si va a haber,
¿verdad? Y con mucho pensamiento de no se puede, ¿verdad? Ya lo probamos, pero eso no funcionó. Antes todo era diferente. Fíjese que en mi época, siempre lo ¿verdad? hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. O ¿para qué arriesgar si así estamos bien? ¿Verdad? ¿Para qué moverle? ¿Cómo podemos empezar a movernos a crear niños más posibilistas, líderes más posibilistas, ¿verdad? Relaciones más posibilistas en una organización y en un mundo en donde estamos atrapados en un torbellino de urgencias y de pendientes y el foco está en cómo salgo y cómo resuelvo hoy? Uh-huh. ¿Cómo podemos invitar a la gente a soñar o a crear narrativas más abundantes? Uh-huh. ¿Qué se les ocurre? Yo en lo primero, y creo que me ha ayudado mucho también la dinámica con ambas, y creo que uno es también mejorar la calidad de las personas mejorar la calidad de las conversaciones y desde dónde estás conversando. ¿A qué me refiero con eso? Si yo estoy conversando desde un lugar de limitación, si yo estoy conversando desde un lugar de no se puede, desde una mentalidad tradicional donde corto las alas, donde no dejo soñar o donde veo el soñar como algo irreal, como algo que no se puede, realmente también estoy delimitando mucho de este mindset que podría llegar a pasar. Y lo veo con los niños hoy por hoy, ¿verdad? Muchas veces cortamos la creatividad con un eso no se hace o no hay que hacerlo de esa manera, que creo que hay que corregir y hay que realinear, pero nunca nos damos cuenta del peso que tiene la palabra y la forma en la que decimos esas cosas. Así como podemos potenciar, podemos completamente cortar esa mentalidad. Y creo que pasa muchísimo en las organizaciones. Queremos que traigan ideas innovadoras, pero cuando te lleva una idea, no es lo suficientemente buena, o eso no es innovación. Entonces, eso para mí es una de las cosas que tiene que cambiar. Okay. Yo me fui a como la esencia del potencial humano y me fui a de dónde obtenemos la gasolina cuando la gasolina se acaba, ¿sí? Y aunque de vuelta también lo hemos hablado en muchos episodios, no es por necia, pero sí es por necia, porque para mí ahí está el origen de encontrarle un sentido más grande a las cosas, ¿sí? Entonces, ¿a dónde me fui? Me fui a propósito, me fui a sentido, me fui a valores, me fui a motivadores. Ayer en una sesión de coaching justo trabajaba con una líder y me decía, ¿cómo lidero ante una situación tan compleja? ¿Cómo lidero ante una situación de crisis? Y primero creo que es algo que los tres seguramente estamos viendo, que muchas organizaciones están en este torbellino del que tú mencionas, no necesariamente porque estén en una situación de crisis financiera, sino más bien es una crisis de complejidad, una crisis de la búsqueda absolutista del resultado y la eficiencia y la proactividad, y entonces hay que ahorrar y hay que generar eficiencias y hay que ver de dónde se cortan costos, pero hay que ser el doble de eficientes y el doble de rápidos y el doble de ágiles y alcanzar más. Y entonces esta dicotomía donde los líderes dicen, shit, ¿y cómo hago yo para mantener a la gente feliz en medio de esto? Si estoy cortando a la mitad el trabajo, si estoy recargando al doble a la gente que se queda, sí, por todos lados, o sea, hay que cortar la grasita, pero ya estamos en los huesos, pero encima de todo hay que ser súper ágiles, eficientes y felices. Y entonces empezamos a trabajar y ella empezó a generar como esta lista de
lo que algunos líderes harían para echarle más leña al fuego en una situación como esta, o lo que algunos líderes harían para hacer bálsamo en situaciones como estas. Pero luego la conversación entró en un nivel de profundidad mayor porque decíamos, bueno, estas son cosas del hacer, ¿sí? Pero siempre por debajo del hacer hay un nivel de profundidad superior que es el que está debajo del iceberg, ¿verdad? Y debajo del iceberg entonces está el why, está el sentido, está la emoción, está todo lo que hemos hablado a lo largo de todas nuestras temporadas. Y entonces, por un lado, conectábamos con Viktor Frankl, ¿sí? Y El hombre en busca del sentido, y traíamos esta narrativa de por qué algunas personas sobrevivían y por qué otras personas no sobrevivían a las mismas situaciones, a las mismas experiencias tan extremas, ¿verdad? De poco cuidado al ser humano o incluso, ¿verdad? De humillación y maltrato al ser humano. Y estaban en el mismo lugar, estaban pasando por las mismas situaciones, sufriendo de la misma hambre, de la misma violencia, de la misma carga pesada, del mismo abuso psicológico, del mismo abuso físico, y porque algunos morían, incluso quizá cuando eran más fuertes o más sanos o más jóvenes, y porque otros sobrevivían y aguantaban, vamos a decir así. ¿Cuál era su relación con el futuro? ¿Sí? ¿Cuál era su narrativa acerca del futuro y a qué se aferraban para eso? Y ahí surge todo este movimiento de la logoterapia y el sentido que tiene para nosotros lo que está sucediendo. ¿Cuál es el cuento que me estoy contando y cuál es el encuadre que le estoy dando a esto? Entonces, para mí es construir un sentido colectivo de ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué estamos pasando por esto? Un sentido colectivo y una narrativa colectiva de cuáles son los aprendizajes y el crecimiento que esto nos va a dejar. ¿Cuál es el propósito que podemos construir a partir de estar viviendo en la incertidumbre, en el caos, en la locura, en la presión? Porque si no nos podemos mover de eso, ¿verdad? Y esa es otra de las grandes enseñanzas de Viktor Frankl, es, a ver, si yo no puedo cambiar la situación y no me puedo apartar de ella, me tengo que cambiar yo, ¿sí? Y si yo puedo elegir cambiar la situación o irme, entonces, ¿por qué sigo acá y por qué me sigo quejando? Claro. Sí, pensando en el trabajo, por supuesto, no pensando en los campos de concentración donde eso no era una posibilidad, pero en el trabajo es, si puedo elegir, ok, o me cambio yo o me cambio de lugar, pero quedarme desde... ¿Quiere agüita? Pero quedarme desde la queja y quedarme desde el victimismo y quedarme desde yo soy pequeño y acá no hay nada que yo pueda hacer, en definitiva no suma, ¿sí? Entonces yo conectaría sentido, propósito y motivadores. Buenísimo. Ok. Sí, de acuerdo. Y lo importante que es también poder guardar el equilibrio cuando estamos en este proceso de crear estas narrativas, de invitar a la gente a relacionarse con el futuro de manera diferente, a soñar, a crear, a innovar, a transformarse y a ver el futuro como algo esperanzador, optimista. Tampoco descuidar el realismo y tampoco descuidar el presente, ¿verdad? O sea, yo creo que ahora recordé un poco a Meches cuando te escuchaba decir cómo habito este espacio caótico de un pie, ¿verdad? En lo que estoy haciendo hoy, en el orden, en el presente, en el día a día, y cómo mantengo un pie en lo desconocido y cómo logro ese balance. Porque creo que lo que hemos podido observar los tres, sin lugar a dudas, en algún momento es que las organizaciones hablan mucho de lo que están haciendo en el hoy. En muchas ocasiones tienen temas de pasado que no han sanado, pero dedican poco espacio o foco a prepararse para el futuro. Y de alguna manera pareciera que las conversaciones de futuro están en los que están arriba, en el penthouse, ¿verdad? Y son muy poquitos los que saben hacia dónde va y con qué se sueña.
Y creo que es súper importante que todas las personas que están en la organización puedan tener conversaciones de futuro también. Tal vez yo no voy a ser el creador de la estrategia, pero esa estrategia va a requerir algo diferente de mí. Y cómo me anticipo y me preparo para eso. Bueno, y a ver, ¿qué consejos le darían a las personas, ¿verdad?, para cultivar una relación sana con su futuro, para poder relacionarse con su futuro desde un lugar de menos ansiedad o de menos miedo? ¿Qué les ha funcionado? ¿Y qué le dirían si lo sentamos aquí en el banquito y no le gusta leer y no tiene plata para ir con un coach? ¿Qué le dirían para que empiece a hacer hoy? A ver. Yo ya personalicé ahí el banquito, entonces creo que una de las primeras cosas, si me voy un poco al Grow Model, ¿va?, de coaching, creo que una de las primeras cosas que le invitaría a esta persona a hacer es a soñar, ¿sí? Pero también sé que hay personas que dicen, no, o sea, yo ya estoy viejo para soñar, o, ¿verdad?, ¿qué sentido tiene soñar si mis sueños nunca se cumplen? Entonces, pensaría entonces en la necesidad, ¿sí? Ok, ¿qué necesitas del futuro? ¿O qué sueñas del futuro? Por supuesto que a mí me conecta mucho más el soñar que necesitar, pero sé que no necesariamente todas las personas se pueden relacionar positivamente con la posibilidad de soñar. Entonces, si no es por un sueño, si no es por un anhelo, si no es por un pulso y un latido más fuerte de tu corazón, que de por sí ya es un montón de gasolina, es ok. ¿Qué es el MINSPEC, verdad? ¿Qué son los mínimos necesarios? ¿Qué son los mínimos necesarios para un futuro que te haga sentir tranquilo? Entonces, para mí, lo primero es diseñar la visión de futuro. Así sea un futuro chiquito, cómodo y seguro, que es válido y que es respetable y que es totalmente digno, o un futuro gigante, ambicioso, con castillos en el aire, también se vale, ¿sí? Creo que el tamaño del sueño cada quien lo define, o el tamaño de la necesidad cada quien la define. Lo que no se vale es estar en esta constante queja de la ansiedad al futuro, porque ni siquiera le hemos puesto una forma. Claro. Y ni siquiera hemos dibujado cómo se ve ese futuro. Entonces, ¿cómo puedo saber hacia dónde direccionarme? ¿Cómo puedo saber cuáles son los recursos, el plan y la ruta para llegar y lo que yo tengo que poner, si lo único que sé es que allá hay como una nube gris que me da mucho miedo? Pero es que me da tanto miedo porque ni siquiera le puse forma. Entonces, para mí lo primero es ponerle una foto al futuro. Sí, de acuerdo. A mí se me vinieron los OKRs a la mente, específicamente el componente que le llaman el moonshot. Y creo que eso es, como les dije, como yo estaba también en la parte de esta transformación que me está ayudando, es ver esa cosa, o sea, inalcanzable. Eso realmente, y lo pinto, lo he dibujado de una forma donde yo lo sueño probablemente, como yo lo anhelo, como ya tal. Y a ver, y me pongo de ejemplo las metas trimestrales que me puse yo este año. Yo decía, cuando las estaba poniendo, a ver, ¿en qué cabeza cabe que vas a lograr esto? Y en el review del primer trimestre, del primer semestre, fue así como, hey, nos quedamos súper cortos. Y realmente lo que me ayuda, o lo que me ha ayudado, y voy a hacer caja de resonancia, algo que traía Saine, que es decir, prefiero ponerme esa meta inalcanzable y saber que fallé, pero no me quité el sueño que yo tenía en la mente, ¿verdad? O sea, mi sueño está. Me quedé corto, pero no por eso voy a dejar de soñar. Entonces, para mí, concuerdo que realmente el tener
una razón, sueño, ese objetivo nos va a hacer que nos movamos de una u otra forma, ¿verdad? Y probablemente también la otra cosa que a mí me ha estado funcionando y que me lo estoy metiendo en la cabeza, y es porque a cada rato me lo recuerdan de arriba, gracias a Dios, y es que la frase más mencionada en la Biblia es no tengas miedo. Entonces es así como, bueno, está. Pues si te lo dicen tantas veces, ¿cuál es la gana de no hacer caso? Entonces porque el creo cerebro que no entiende el no. Exactamente, total, exacto. Y creo que eso ayuda. Y un ejercicio creo que es muy básico, pero me ha ayudado mucho porque lo vi en un TikTok, sí, ¿verdad? Es que el cerebro no logra distinguir entre lo que es real y lo que es irreal. Entonces, al cerrar los ojos e empezar a imaginar realmente dónde está uno, qué es lo que uno quiere, de cierta forma, también diríamos, es atraerlo de parte del universo, manifestarlo de la misma forma que lo queramos ver, declararlo, pedirlo, etc. Usted hablaba del Dress for Success en algún momento en los episodios, Mel hablaba también de traer, de decírselo al universo, etc. O visualizarlo, y es estar en sintonía al final de cuentas. Entonces creo que son 3 cosas que a mí personalmente me están funcionando para ir navegando de una mejor forma en relación al futuro. Sí. Yo me fui al tema de los miedos, porque yo puedo hacer mi vision board y puedo hacer mi visualización y mi diseño y mi maqueta de futuro y mi holograma, y puede estar bien lindo. Y hay gente que es capaz de hacerlo, ¿verdad? Hay gente que lo hace y hay gente que empieza el año con todas estas iniciativas, pero al final se paraliza y se cae en la ejecución. Entonces, algo que a mí me ha ayudado mucho, mucho, mucho con el tema de hacer las cosas es atravesarlas. O sea, para mí el futuro es inevitable y además es intransferible. Yo no le puedo pasar mi futuro a ustedes para que lo vivan por mí. O sea, me toca a mí atravesarlo, vivirlo, llevarlo. Y entonces algo que me ha ayudado mucho en lo personal es el ejercicio de este chavo Ellis, creo que es, de Fear Setting, en donde lo que uno hace es listar todos los miedos que tiene asociados a ese futuro, ¿verdad? Y en mi caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si me vuelvo a enfermar? ¿Verdad? Ok, ese es un miedo que tengo. ¿Y qué pasa si me curé de esto, pues me enfermo de otra cosa, ¿verdad? ¿Y qué pasa si resulta que no llego a la meta, ¿verdad? Y no tengo plata a fin de mes. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si? Entonces hago toda esa lista, pero luego vienen varias columnas. Entonces, ok, ¿esto lo puedo eliminar? ¿Lo puedo prevenir? ¿Sí o no? Pues sí, la enfermedad de alguna manera la podría prevenir. ¿Qué tengo que hacer? Comer bien. ¿Qué tengo que hacer? Hacer ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Manejar el estrés. Ok, pero lo puedo prevenir, no evitar. Ok, ¿qué tengo que hacer para minimizar los riesgos de que esto pase? Y en el último de los casos, si pasa, ¿cómo lo puedo mitigar o manejar o gestionar? Entonces te lleva desde poderlo prevenir o eliminar hasta gestionarlo si ocurre, hasta poder eliminarlo por completo. Pero solo el ejercicio de sacarlo de ti hace que el miedo se vuelva más pequeñito, porque cabe en una columna de una tablita de Excel y ya no tiene este poder y este tamaño tan grande que te tiene paralizado. Sí. Entonces, poderlo contener, poderlo nombrar y sobre todo poderlo atravesar por medio de una acción, ya sea preventiva, mitigante o que lo elimine o lo erradique. Pero poder hacer ese ejercicio, ¿verdad? De decir, a ver, ¿y qué está pasando? ¿Y qué es real? ¿O qué es mi sal, mi pimienta y mi tajín y esto que yo le agregué? Entonces, creo que ese es un buen ejercicio porque, de acuerdo, a mí me encantan los vision boards y me encanta diseñar y me encanta ponerle la intención, pero mi principal problema es ya a la hora de ejecutarlo, es decir, ¿qué pasa si o me paraliza el miedo
o de repente siento que esto me supera o es más grande, porque uno ve a los monstruos y a los miedos muy grandes y cuando uno los nombra y se da cuenta que no son todopoderosos y que uno tiene cierta injerencia en, eso baja bastante la ansiedad desde mi mirada. Sí, totalmente. Yo por eso me fui al Grow Model, ¿verdad? Porque el primer paso es definir esa foto de futuro, pero no es el único, ¿verdad? Después tengo que definir la foto de la realidad. Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Y cuál es esa realidad? Y en esa realidad está todo, está desde qué realidad estoy partiendo yo a esa relación con eso. Y ahí está la realidad de las capacidades que tengo, los conocimientos que tengo, las emociones que tengo, las creencias que tengo, los paradigmas que tengo, ¿verdad? Los dones que tengo, las brechas que tengo, toda esa realidad para saber a qué me estoy enfrentando, ¿verdad? Y después puedo hacer este mapeo de obstáculos, pero también este mapeo de opciones. Y yo te escuchaba y decía, claro, o sea, yo no me tiraría de un avión sin paracaídas. Por supuesto que confío en el universo, pero no me voy a tirar sin paracaídas. Entonces, ¿verdad? Entonces, de vuelta, es una relación en donde tú eres una parte de los componentes y hay otra parte de los componentes que no necesariamente está en tu control, pero de la parte de tus componentes o de la parte de tu ecuación, entre más perspectiva y entre más elementos puedas traer tú o más piezas del rompecabezas, más claro lo vas a ver. Y traer tus emociones, traer tus miedos, traer todo eso es parte justamente de sumarle más piezas al mapa. Entonces, creo que para alguien que está acá sentado, mira, definí la foto de cómo se ve ese futuro, definí la foto de cómo ves tú esa realidad, que no necesariamente es así, pero así la estás contando, así la estás percibiendo, así la estás pensando. Y ahí ya podría venir, a ver, cuida esa narrativa, ¿sí? En la forma en la que lo estás describiendo, ¿limita o posibilita? Y si la está limitando, ok, entonces entra a ver miedos, entra a ver creencias, entra a ver relación con pasado, entra a ver relación conmigo, entra a ver todo esto de lo que hemos venido hablando para generar entonces una narrativa más posibilitante. Y a partir de eso, a ver, ¿qué opciones puedo tener? Porque yo creo que muchas veces lo que sucede en el futuro, y no estoy diciendo que sea el caso necesariamente de lo que estamos trayendo, pero creo que muchas veces la ansiedad del futuro también viene de la no acción. Entonces me da ansiedad, pero tampoco hago nada para avanzar o salir de esa ansiedad. Sí, entonces me sigo generando esta bola de nieve gigante porque no doy ni un paso para adelante ni uno para atrás, sino que en el estancamiento solo me quejo de la ansiedad. Totalmente. Pero no me estoy moviendo. De acuerdo. O me estoy moviendo en círculos que no me están llevando a otro lugar. Y lo mismo pasa en una organización también. O sea, yo trabajé en una empresa que se vendió, ¿verdad? Se veía venir desde que yo entré, y yo estuve casi 4 años, que se iba a vender, ¿verdad? Yo a las 3 semanas de haber entrado, vendieron todo Caribe del Este. Y yo decía, ¿por qué me salí de mi trabajo anterior, verdad? O sea, ¿qué vine a hacer acá? Según yo esto era estable, según yo esto era una multinacional sólida, y resulta que nos están vendiendo y nos están despelucando. Y recuerdo que este proceso fue durando muchos años y hubo muchas señales de que la estrategia de la organización era enfocarse en la explotación y eliminar las operaciones de distribución y comercialización en entornos políticos no seguros, ¿verdad? O no estables. Y recuerdo que hubo de dos. Hubo gente que se supo preparar y anticipar y hacer el trabajo, tener las conversaciones, hablar de sus miedos, ahorrar, ¿verdad? Saber navegar esto y dibujar hasta dónde iba a aguantar y qué quería y cómo iba a manejar su salida. Y hubo gente que se paralizó, se dedicó a quejarse, se dedicó a victimizarse y al final pues tuvo un final muy, muy diferente. Pero algo importante en este proceso es que cuando hablamos de futuro en las organizaciones, mi mirada es que hablamos mucho de riesgos, pero no hablamos de miedos. Pareciera que la palabra miedo está prohibida. Sí, porque da miedo. Porque da miedo hablar de miedo. Y
Y algo que podemos hacer para realmente crear este mindset posibilista y empezar a crear organizaciones y personas dentro de los equipos que realmente se relacionen de una manera más sana con el futuro es entremos a hablar del miedo, ¿verdad? Pongamos el pescado hediondo y hablemos de lo que nos pasa frente a lo que pasa, porque muchas veces la relación que tenemos con el futuro es mala porque nos atemoriza. No la hablamos y la hemos convertido en un dragón. El futuro lo hemos convertido en un dragón muy grande, en un monstruo muy grande. Y podemos domesticar el dragón. Claro. Podemos hablar del miedo. Entonces, creo que eso es importante, que esto que aplica para lo personal también aplica para lo organizacional. Sí, por supuesto. Okay. Bueno, y última pregunta. ¿Qué les gustaría que su yo del futuro dijera o recordara de ustedes de este momento de su vida? Imaginémonos que estamos ya en el futuro. ¿Qué quisieran que les recuerde de cómo están viviendo hoy? El yo del futuro. ¿Qué queremos que nos recuerde? Difícil. Sí. O sea, es que estoy viendo si yo tengo que llegar allá o él tiene que venir acá. Exacto. Ajá. Tú estando allá, pero él te va a recordar algo que tú hacías hoy o decías hoy. No, yo creo que es la Mel con canas, ¿verdad? De 50 años o estando aquí hoy, ya habiendo vivido estos años, que era lo que Cris decía, ¿verdad? Cuando uno ve para atrás y dice, ¿cómo quisiera haber sabido en ese momento lo que sé hoy? Dale. A mí me gustaría que me dijera, ¿viste que sí se pudo? Sí. Sin tanto drama, con más disfrute, con más fe. Viste que nunca estuviste sola, viste que siempre se pudo. Viste que solo era una serie de Netflix que te hiciste en tu cabeza. Eso por ahí. Yo solo pensé en la frase que me diga, esto también va a pasar. ¿Está dura la cosa? Ya va a pasar. Pass too. ¿Te está yendo muy de huevo? También va a pasar. O sea, esto también va a pasar. O sea, no te aferres, no te apegues, ¿verdad? Creo que eso fue lo más que pude pensar para aplicar en ambos escenarios, ¿verdad? De la vida. Sí. Yo conecté primero con esta de llegaste y sí se pudo, pero como decías, ¿qué es lo que había que recordar? Creo que lo que me diría es, nos vamos a encontrar a donde las decisiones sin miedo te lleven, ¿sí? Un poco como el recordatorio de cada decisión de hoy, o la invitación, no el deber ser, pero la invitación es que cada decisión que tomes hoy no la tomes desde el miedo, atrapada en el pasado, no la tomes condicionada a apenas lo que hoy tu mente es capaz de imaginar, sino cada decisión tómala desde un lugar de inspiración, de grandeza conectada al propósito, o sea, que el propósito, que la inspiración, que el sueño y el anhelo sean la brújula para tomar decisiones. Súper. Bueno, y entonces con eso damos por terminado este episodio número 37. Recuerda que nuestro episodio número 40 va a ser en vivo, así que mantente conectado para más detalles si nos quieres acompañar.
Hoy aprendimos lo importante que es planificar lo que se viene, pero más importante aún, saber desde dónde y desde qué lugar lo estás soñando y lo estás proyectando y manifestando. Recuerda que la relación con el futuro no empieza, ¿verdad?, en el futuro. Empieza con las decisiones que tomas hoy. Así que te invitamos a que puedas hacer ese diseño intencional de lo que sueñas o de lo que necesitas. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ojalá que en tu futuro haya muchos hilos de conciencia. Así que nos vemos pronto.